Sí, ¿qué? Las tres áreas. Que una es de fractura. ¿Qué diferencia en qué dijo? Las tres áreas que hemos visto. Las tres. ¿De cuál era esa? No, está traumatología, ortopedia y reuma. Traumato. Traumatología. La traumatología es el estudio de las lesiones del aparato locomotor, la ortopedia de las enfermedades de tronco y extremidades y la traumatología es el estudio de las enfermedades del tejido conjuntivo y musculoesquelético. Falta un poquito más ahorita, pero la idea está bien. La ortopedia y qué. Ortopedia y ¿Qué reumatología. específicamente la reumatología? Los trastornos del tejido conjuntivo, del tejido conectivo, como por ejemplo lo que es los tendones, cartílagos, ligamentos, todo eso. Ya, algo más. Se escucha por la puta que dijo. La ortopedia. ¿Cómo se llama? ¿Qué estudia la reumatología? No, profe, ahora. El sistema musculoesquelético. ¿Qué le dices? Articulación. Dime más bien, articulación. La especialidad médica que estudia genética y la de tejido. Tú es que crecimiento que haya origen inflamatorio, tumor, Dile más. ¿qué cosa? Dile la articulación. Como te digo que influye en la articulación. ¿Ah? Estudia la enfermedad de Dile la enfermedad autoinmune. Dile la enfermedad autoinmune. ¿Afecta las articulaciones? ¿Afecta las articulaciones? Bien, arriba. Tejido. Tejido no Parece que afecta. todo lo que ustedes nombran, sí, tiene relación, pero la reumatología o la reuma en general estudia las alteraciones que afectan a los componentes articulares. Ahí nos enfocamos. Ahí es donde tenemos el músculo, el tendón, el cartílago. ¿Ya? Y las superficies articulares. ¿Ya? Pero eso es lo que estudia la reumatología. Porque si hablamos de qué músculo, lo que es igual a los estudios de la ortopedia o incluso de la traumatología cuando se generan fracturas o guises. Pues hay que enfocar bien todo eso específico que estudia la reumatología. Bien. Causas de la osteoartrosis. ¿Cómo se llama? De la osteoartrosis. Ah, ya, Se le hace esta cuestión. Causas de la osteoartrosis.
Movimiento, sobrecarga mecánica, dile tú. ¿Y la otra? Sexo. Es más frecuente en mujeres. Ya, ok. Enfermedades que afectan el cartílago. ¿Qué dijo la otra? ¿Ah? ¿Qué dijo la otra? O sea, la edad que te... Mira, ¿no? Dile tú. Dile tú tres y yo le digo. El envejecimiento, sobrecarga mecánica, que puede ser por obesidad. La obesidad, tal vez. ¿Por qué la obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo? Describa. Sobrecarga la rodilla, cadera, la columna. Defina sobrecarga. Ah, ok. Pero sobrecarga puede ser por mecanismos repetitivos y eso no es la obesidad. Por limitaciones de movimiento. ¿Ah? Limitaciones de movimiento. No, lo que pasa es que lo que digo es un pequeño aumento de las presiones en la superficie articular. Aumento La de- sobrecarga no va de la mano necesariamente con el aumento de peso o con el aumento de la demanda. Que puede ser en este caso repetición, hacer movimientos repetitivos, pero es la obesidad. Pregunta antigua. ¿Cuáles son las características o componentes biomecánicos del cartílago articular? Ahí lo recomiendan, vuelvo a preguntar. Cualquier cosa. ¿Mecánico de qué? ¿Qué significa eso? No estoy bien mecánico de Del cartílago articular. ¿Ah? Ah, ya. Que no tiene inervación anelular. ¿Qué no tiene? Avascular. Ya. Avascular también. ¿Y eso es que afecta a las enfermedades reumáticas? El noche, un tipo Eso de va de la mano de que. Con artrosis. No, dentro de los tres componentes. ¿Cuál es la otra? ¿Y qué afecta eso a las enfermedades reumáticas? Es una mala idea, pero ya. ¿Y el último componente? No, la de los apoyos. Negativo. Ya, ¿qué significa eso? Ya. Bien. ¿Qué es un osteofito? ¿Qué es? ¿Un osteofito? Osteofito, ¿qué es lo que es? Ah, como un signo radiológico de artrosis.
Dile, Pero es que. Yo pregunto la ¿por qué? pero dile, para que seamos más libertad. Dile. La weá es porque se llama ese nombre. El ese se gira es. Eso es calidad, ¿Preferís el osteocito o el osteofito? Osteofito, ¿no? Osteofito. Ajá. Cemento óseo normal. Serían como pequeños crecimientos óseos anormales que dan como resultado de la disminución del cartílago. Es como una respuesta. En lo que es la periferia del hueso subcondral. En la periferia del hueso subcondral. ¿Qué es una rata articular? No. ¿Qué es un Si lo dijo la última vez, se llamaba rata? ¿Rata articular? ¿Un ratón? Una rata articular. Eso lo dijo la última vez, no me acuerdo. Los fragmentos dentro de la activación que puede ser de cartílago y de movimiento dentro del pulso. ¿Estás con la misma? ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? ¿O qué problema traería una rata articular? Puede bloquear la articulación. Provoca inestabilidad también, ¿no? La otra pregunta. Grados de retrosis. Grados de. Grados de. ¿Qué dijo? Grado de Grado artrosis. 1. Grado de artrosis. No estamos en cero, creo. No. Debe no. Ah. Entiendo lo que quieren decir, pero no es lo que quieren decir. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Bueno, grados. Estrellamiento más pronunciado. Grado 2. Artrosis nerviosa. Un estrechamiento marcado del espacio articular con deformación ósea, dolor crónico, rigidez persistente y inestabilidad muscular. Articular. Y el grado 4. Estrechamiento del espacio articular con una deformación ósea pronunciada y con quistes subcontrales. No, bueno.
por ¿Puedes repetir la pregunta? Ya. ¿Por qué los pacientes llegan en estadios avanzados cuando tienen osteoporosis o artrosis? Cuando tienen artrosis. sí, porque hay dolor, entonces no ¿Artrosis o qué dijo? Porque es muy raro pillarlos en estadio 1. porque no hay dolor. ¿Artrosis o qué? Porque no hay dolor. Porque en los primeros grados no sienten un dolor persistente y esperan hasta que le llegue el dolor todo el tiempo para atender. Por la automedicación. Bueno, sí, pero ¿qué más? ¿Por qué más? La pregunta que voy a hacer en esta ocasión van a ser las cosas, las preguntas más enfocadas en lo que ustedes en realidad deberían de saber o manejar. No voy a empezar a preguntar cuestiones raras. ¿Ya? Y eso es importante. Porque los pacientes, de hecho, lo tienen que dar desde el 1. Porque es raro que haya un paciente en fase 1. Con estadio 1. ¿Por qué? Por la medicación. Va más allá que eso. Porque no hay dolor. Porque es cuando ya no hay cartílago y ya hay contacto de hueso con hueso. Ya, Que bien. se nota. Por arriba. El problema de la artrosis es que solamente se vuelve sintomático cuando ya el cartílago no está y se pone el hueso subcondral. Sí, Y porque ahí ahí es recién donde hay dolor. están las terminaciones libres. Mm. ¿Ya? Pues el cartílago se empieza a dañar y lo va a acusar porque es triple A. ¿Ya? No va a tener ningún esquema que avise de que se está dañando porque no tiene sensibilidad hasta que no se pone el hueso subcondral. ¿Ya? Por eso es muy raro pillar un paciente en fase 1. ¿Ya? ¿Qué es la artritis reumatoide? ¿Qué es la artritis Es una enfermedad reumatoide? Una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica que afecta a las articulaciones, Sí. pero puede comprometer otros órganos. Sí. ¿Y de qué se diferencia de la artrosis? Inflamación y deformidad. Resistencia. ¿Cuál es la característica importante diferente con la artrosis? ¿Y la artrosis? La artrosis por desgaste y la artritis de continuo. Una también es inflamatoria, ¿no? Sí, sí, la artritis inflamatoria no La marcada. artritis muy marcada y la artrosis muy marcada. Según yo también, la artritis es como... Y normalmente la deformidad. artrosis se ve más en adultos mayores y la artritis se puede ver en adultos jóvenes. Busca si también es por deformación. Y pone en artritis, bueno, se diferencia de la artritis por deformación. Enfermedad pulmonar inflamatoria.
Y que se le dé un timón y de frente, así, que auto. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial entre la artrosis y la artritis reumatoide? ¿La otra? ¿De otra? Según yo la otra soy otra. ¿Qué sería ahí? ¿Cuál sería la diferencia en el examen de sangre? ¿Ya? Ese sería uno. ¿Cuál más? Pero ese también está dentro del examen de sangre. ¿Qué dijo? ¿Cuál más? ¿Qué no está en examen de sangre? ¿Qué daría? ¿Qué se mostraría? Ya. ¿Cuál sería la diferencia ahí entre uno y otro? Eso es lo que enmarcar. Porque me está diciendo de la artritis reumatoide y en el otro que aparecería. Disminución del efecto. Bien por ahí. Que la artrosis hay osteofito y también esclerosis subcondral. O sea, se vuelve como más blanco en el hueso subcondral. Ya, bien. Otra imagen. Ya. ¿Algo más? Una de las características importantes de diferenciar la artritis de la artrosis, la artritis reumatoide de la artrosis, es que la artrosis no impulsa mucho con un esquema de temperatura local. La
cierre de abajo. Luego impulso siempre en todo. De puro saber rápido. Cacho, de puro sabiduría. ¿Qué factores desencadenan la fibromialgia? 5, 6, 8. Factores. ¿Qué cosa? ¿Qué factores desencadenan la fibromialgia? Dice la fibromialgia. Bueno, pues ya la pego ya. En el eje de 2050. ¿Qué más? Disposición genética. Que una cosa son desencadenantes y los otros son factores de riesgo. Factores de riesgo sí tenemos que entre 20 y 50, pero los desencadenantes. ¿Cuál dijo usted? Predisposición genética. Ya, algo más. La relación entre el procesamiento del dolor. No. Trauma físico. Ya, bien. Físico. ¿Qué más? Tres físicos, tres mentales. ¿Qué más? Alteraciones del sistema nervioso. ¿Perdón? Alteraciones del sistema nervioso. Sí, pero eso no genera entre físico y psicológico y mental. Más de la mano. Infecciones. Sí. Y Neurotransmisores alterados. Trauma físico. sí. Trauma físico. Bien. Bien. Estrés mental, trauma físico. Sedentario, no podría estar en la condición física. ¿Qué es la alodinia? ¿Qué? Es percibir como estímulos dolorosos estímulos que no lo son. Ah, Es percibir dolor ante estímulos que no son dolorosos. suena raro, pero sí. ¿No? Sí. ¿Qué es? Alodinia. ¿Aquí? Alodinia. Alodinia. Línea, sí. Alodinia, sí. Ya. Eso es claro, conozco todo eso. Y voy a mandar todas las preguntas y después estar en segundo momento y vamos todas las respuestas. Alodinia. Para ir estudiando al tiempo. Ya lo dijiste. Alodinia. ¿Cuál es la función del eje hipotalámico hipofisario adrenal? ¿Qué cosa dijo? ¿Qué dijo? Claro. ¿Qué más? La adrenalina. Respuesta al 3. ¿Y ahora? ¿Cuál es la función del eje hipotalámico epifisiario? ¿Cuál es la función Del eje hipotalámico epifisiario. del eje hipotálamo Hipofisiario. y la idiafisia? Sí, lo escribí mal. Que ir a preguntas de la nada. Voy a tener un canal de como 15 preguntas. Y no piensan en 90. ¿Cuál es la función del eje hipotalámico hipofisario adrenal o suprarrenal? Adrenal o supra. Sí, lo que dice. ¿Cuál es la función del eje hipotalámico epifisiario adrenal?
¿Qué es la fibroniebla? ¿Es la qué? Ah, es como alteración en lo que es concentrarse y memorizar cosas. ¿Fibro qué? Fibroniebla. ¿Niebla? ¿Cómo para qué función de la parte cognitiva? Problema de memoria. Ya, eso. Ya, bien. La parte cognitiva que escuchas. Bien. ¿Puedo hacer todo bien? Bien. Bien. ¿Cuál es la característica y posible importancia del examen de los puntos gatillos en la fibromialgia? Dile que la repita. Dile que la repita. ¿Cuál es la característica y posible importancia del examen de los puntos gatillos en la fibromialgia? Importancia. ¿Qué decía? Del examen de los puntos de gatillo. Puntos de gatillo en la fibromíalgia. ¿Cuál es la característica y posible importancia del examen de los puntos de gatillo en la fibromialgia? ¿Qué característica tienen esos puntos gatillos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No ha dado todas las pruebas, sí. Ya. Perdón, ustedes, bien. Esa es la idea general de la fibromialgia. Vamos con gota ahora. Gota. ¿Por qué no tenía nombre? ¿Qué es la gota? ¿Qué es la qué? Es una enfermedad. La gota. What? ¿Qué es la gota? Monosódico. ¿Cuáles son las articulaciones más recurrentes? El tobillo. Esa es la primera. La primera que se afecta es la metatarsofaringea. La primera. ¿Qué es la gota y cuáles son las articulaciones más recurrentes? Sí, tiene mucha prueba ya. Aquí se ha hecho una suicidio, sí. ¿Qué alimentos tienen altas concentraciones de ácido úrico? La carne, pescado. ¿No? Bien. Sí. Igual el pescado, no el pescado. ¿Ah? Úrico. Sí, carne, pescado. ¿Cómo le digo? Oye, ¿qué te salió de ti en cheque, bro? Lo de la fibromialgia, que no entiendo bien. Puta vez. La importancia de los puntos gatillos. Ahí te la puse, ahora lo pongo a ver.
cristales de durazno monosódico. ¿Por qué? ¿Por qué se repite? Ah, era por... no me dice más. ¿Cuánto te dice más? Era cuando los niveles eran elevados, mayor a 7 miligramos por decilitro. Eso iba a pasar que se activaban como células autoinmunes que iban a fagocitar los cristales de durazno monosódico y eso provocaba en la articulación. Ahí se provoca la inflamación. Por esa... no, por esa... mediadora inflamatoria, por eso. Ya, por ahí va, ya, bien. En general pasa eso. Bien. ¿Qué son los tofos? Es que yo las separé varios. Los tofos primero. Ya. Tofos o tofos. Sí, eso era cuando la gota estaba avanzada, era como que... Los tofos. ¿Qué cosa? Tofos. ¿Qué fueron? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son los tofos? Los escribí todos. ¿Qué va, hijo, man? ¿Así? Ya fue arriba. Tofos, parece que es un nombre luchado. Los tofos. ¿Qué son los tofos? Tofos. Manifestación clínica importante. Manifestación clínica. Vamos. Importante para diferenciar la gota de qué. Casi había una diferencia, man. ¿La gota de qué se diferencia? De la pseudogota. De la, ¿Cuál es una manifestación? No. la gota de la pseudogota. Sí. Tenemos la gotera. Una diferencia, weón. Menos un tofo. De la gota en pie, mira lo que quiero decir con eso, la gota en madera. ¿Qué pasa en las articulaciones de los pacientes con lupus?
qué pasa en las articulaciones en los pacientes con lupus. Lupus. Según yo, como que se destruyen a sí mismos. Weón. Entonces, Regímenes. Sí. Destrucción articular permanente. Sí, ¿no? Claro, inflamación, rigidez, inflamación. Artritis erosiva. Producción de anticuerpos que atacan a la... Articular permanente y cuenta pregunta. Inflamación no erosiva. No que resulta. ¿Hay inflamación no erosiva? ¿Inflamación no erosiva de las articulaciones? Ya, pero hay daño de la superficie articular Ya. y de la superficie articular. Y es destrucción articular permanente. Dilo. Para que suelte la. Dile. Sale sin destrucción articular permanente. Sin destrucción articular permanente. Eso te lo la luz. Dile, papá. Que se quedó callado. Dile, no hay destrucción. Es más que todo con la membrana, no tanto a eso. De la membrana sirve. Ya, entonces, acá de la membrana. Esta es la inflamación no erosiva de la membrana sinovial. Los procesos Ah, eso decía. No sabía ni qué decía, pero. Yo creo. osteoartritis. ¿Qué es? Ah, segundo. Ahora va a quedar como 20. Ha dado como 20. Un momentito. ¿Qué onda? Imagina, hermano, la prueba menos preguntas que y ahí tú elegís cuántas. ¿Qué es necrosis? ¿Qué cosa? ¿Qué más? Necrosis. Ok, me la juego entre necrosis y apoptosis. Ah, necrosis es muerte del tejido celular por déficit de irrigación sanguínea. ¿Cuál sería la diferencia entre osteocondritis y osteocondrosis? Esa es la que me falta, hermano. Osteocondritis. Esa es la que me falta, hermano. No la he visto. Osteocondrosis. Osteoartritis y osteocondrosis. Osteoartritis. ¿Qué hacemos? Osteocondritis afecta a la superficie articular y la osteocondrosis afecta al cartílago del crecimiento. Ah, no.
Sí, no está. La osteocondritis afecta a la superficie articular, a la superficie ósea, disculpe. ¿Ya? Y la osteocondrosis afecta al cartílago de crecimiento. ¿Ya? Bien. Sí, está. Bien. Bien. Que está yendo a preguntarle así. Como que dijo todas las preguntas y está queriendo preguntar. ¿Qué relación hay entre las dos? ¿Cuál sería la relación? La posible relación. O posibles relaciones. La palabra vos tiene un nombre. O sea, que ambas pueden llevar a una alteración en la articulación. ¿Cómo? Que ambas pueden llevar a una alteración en la articulación. ¿Ya? ¿Qué más? Que pueden también provocar alteración del movimiento. ¿Cómo? El mecanismo es similar, pero el resultado es ¿Cuál sería el mecanismo similar? va a compartir la causa de un problema en la muerte vascular Como la agarraba. antes del proceso. Este problema lleva a una fisura al desprendimiento de un fragmento del hueso calcáneo. ¿Ya? Quedando mal posible. Y ahora ¿Se entendió? ¿No? ¿Sí? ¿No? Muy bien, muy bien. Y para ir cerrando, oh, nombre tres afecciones, una para cada uno. Una patología para osteonecrosis, una para Ya, osteocondrosis, osteonecrosis. una para osteocondrosis. Osteonecrosis, estaba la de enfermedad de Kienbock, que era una necrosis del semilunar. Del semilunar. Del semilunar. Ah, profesional. Nombre 3, una la tenés que para osteonecrosis, osteocondrosis y osteocondritis. Ah, ¿cuál es el nombre? Osteocondrosis y osteocondritis, ¿no? ¿Osteoartritis o osteoartritis está, osteocondrosis. Debe ser osteoartritis. Afecta el paquetero, que sería una parte de la Salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suele pasar en niños menores de 10. 'Está un poquito más profundo. Ya. Dentro de la descripción de cualquiera de las afecciones que ustedes vayan a dar ese día para la prueba, tienen que mencionar el mecanismo. ¿Ya? ¿Por qué se produciría esa afección? ¿Ya? Para que nombrar por qué se produce, cuál es el mecanismo. ¿Ya?
está el capítulo o el capítulo? El cóndilo. Ah, El epicóndilo ¿Está lateral. aquí? no, está bien. Está al lado. El cóndilo. El cóndilo. Sí, es el cóndilo. El capítulo es el cóndilo de la boleta. Eso no está en el epicóndilo, está en el cóndilo. Ese es el cóndilo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el cóndilo está hacia lateral, cuando se hace este movimiento de lanzamiento, se genera un valvo, ya, forzado en el codo, literalmente se hace esto. Y eso comprime o golpea al capitel y eso hace de que se irrite, ¿ya? Y causa lo mismo que la mayoría de estas cosas de la, entre comillas, osteonecrosis. Al haber una compresión hay un daño en el centro de crecimiento, ¿ya? de esta estructura, por lo cual al haber un daño o una injuria repetitiva, ¿ya? El mismo ejemplo que yo doy del callo en el pie. Los callos se producen para proteger una estructura. Lo mismo pasa lamentablemente con estos centros de dosificación. Al haber un aumento de la demanda o un aumento del mecanismo de lesión, ¿qué es lo que hace el hueso? Se protege y genera un callo, más que un callo óseo, lo que genera es un cierre de este centro de osificación y por lo cual empieza a haber un principio de osteonecrosis. ¿Por qué? Porque las arterias no alcanzan a llegar porque se empieza a cerrar para ponerse más duro o más denso. ¿Ya? Por eso es que se produce la enfermedad de Paña en los niños, evidentemente, porque ellos todavía tienen cartílago de crecimiento y cartílago de desarrollo de óseo. ¿Ya? Algo similar ocurre, entre comillas, con los Bush-Latter, ¿ya? Y con la otra patología de osteonecrosis y epicondilitis. ¿Ya? Pero eso sí, el concepto de osteonecrosis, ¿ya? No se puede decir mucho en la parte infantil por el hecho de que todavía estamos frente al cartílago de crecimiento, entonces por eso no es osteonecrosis, ¿ya? Pero en los adultos sí, y ahí es donde aparece la enfermedad que nombraron, que es la enfermedad de la siempre se me olvida, yo creo que se me olvida, y tengo pacientes con esa enfermedad. Enfermedad de Kielbo, ¿ya? En donde sí, el paciente, normalmente le da el paciente añoso porque las caídas o los golpes a la región de muñeca hacen de que se subluxe el semilunar y eso hace de que se rompan los vasos que van a dar aporte sanguíneo al semilunar. Y ahí es donde aparece la sí o sí osteonecrosis. ¿Ya? Hay roturas de vasos y eso hace de que no pueda llegar aporte sanguíneo a este hueso. ¿Ya? Eso sería para la prueba. ¿Dudas, consultas? No. Bien. Eso es lo que entre comillas